Existe en estos momentos mucha expectativa por lo que es la respuesta de parte de congresistas estadounidenses ante un reclamo de legisladores colombianos quienes afirman que estos representantes del pueblo estadounidense han cometido injerencia en el gobierno soberano de Colombia. Esto a raíz de este impasse binacional que existe a propósito de las relaciones entre Colombia y Estados Unidos. A propósito también de las denuncias que un ex canciller colombiano ha hecho en contra del gobierno del presidente Gustavo Petro. De inmediato presentamos a nuestro primer invitado en el día de hoy, Jaime Flores. Él es vocero del Partido Republicano, integrante también de la comunidad colombo-estadounidense que reside en el sur de Florida y también está dispersa en todo el territorio estadounidense. Jaime, en función de esta acusación que hay en contra de estos representantes del Partido Republicano, son 3 legisladores. Estamos hablando de María Elvira Salazar, estamos hablando de Carlos Jiménez y estamos hablando de Mario Díaz Valar. Ellos incurrieron en presunta injerencia en el gobierno de Gustavo Petro. Bienvenido, por favor, cuéntanos. Muchas gracias, José, y hago una aclaración. Buena parte de las impresiones que voy a compartir contigo y con tu teleaudiencia esta noche son pues mis opiniones personales y no comprometen al Partido Republicano para el que trabajo. Pero en el caso de estos 3 congresistas, yo sí quiero dejar claro que lo que los congresistas están haciendo no es otra cosa distinta de cumplir con su obligación. Ellos no solamente representan a los votantes de origen americano o anglo, que los eligieron, sino también a un significativo componente de votantes hispanos, de votantes latinoamericanos, entre los que hacen parte también, naturalmente, votantes de origen colombiano, ciudadanos de ambas nacionalidades que viven en los Estados Unidos y que han apoyado las campañas de estos 3 congresistas y han votado por ellos. Ya ha estado claramente establecido que un componente muy importante, un porcentaje significativo de los colombianos acostumbran votar por candidatos republicanos en las elecciones en la Florida. Eh, Existe una preocupación por parte de la comunidad que reside en el sur del estado de Florida. Jaime, conversábamos en función de lo que es esta preocupación expresa por parte de los congresistas colombianos. Pareciera que son muy sensibles a la crítica, a una crítica que en estos momentos hay en contra de la administración del presidente Gustavo Petro. Bueno, el presidente Gustavo Petro está atravesando por uno de los peores niveles de popularidad que cualquier presidente en la historia colombiana haya tenido que enfrentar. Desde que las encuestas existen, yo creo que nadie ha tenido una popularidad más baja que la que tiene Gustavo Petro. No hay lugar donde el presidente llegue y no sea recibido por los gritos de la gente, fuera Petro, fuera Petro. Eso ha sucedido en los estadios donde juega la selección colombiana, los partidos de las eliminatorias para la Copa del Mundo. Hay muchísima reacción negativa contra Petro. Muchos colombianos inclusive le atribuyen la autoría intelectual del atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay, aunque es algo que todavía no está comprobado, pero es un indicativo muy claro de cómo la popularidad del presidente va muy mal. Su gestión de gobierno, un porcentaje significativo, casi 2/3 de los colombianos consideran que el gobierno va por un rumbo equivocado, de acuerdo con encuestas creíbles. De manera que pues no son los congresistas estadounidenses los que ven en Petro lo que la gran mayoría de los colombianos están viendo y no de ayer, desde hace mucho tiempo. Lo que pasa, José, es que vamos a ser claros. Al presidente le conviene un enfrentamiento con los Estados Unidos y particularmente con una figura como la de Donald Trump, que gracias pues a la influencia que ejercen ciertos medios de comunicación en la opinión pública colombiana, pues han pintado al presidente de los Estados Unidos como el gran villano. Nosotros aquí tenemos una imagen diferente, pero en América Latina, de una manera general, de una forma general, pues la imagen del presidente Trump es lo que han logrado hacer allí, pues medios de comunicación como CNN o como Univision, que se han dedicado a atacar permanentemente al presidente de los Estados Unidos. El presidente cree, dentro de su pues superficialidad, que si se enfrenta con Donald Trump se va a ganar el apoyo de una cantidad significativa de colombianos, de gente de su entorno, de gente que lo llevó, de gente de su pacto histórico, que fue el movimiento que lo llevó al poder. Pero ya eso no tiene, no es tan fácil como el presidente Petro cree. Eh, ¿Qué tanta resonancia puede tener este tipo de manifestación de parte de
cerca de 30 congresistas colombianos. Y esto lo hablo en función también de lo que genera mucha inquietud por parte de la comunidad internacional, Jaime, ante estas declaraciones que un ex canciller del gobierno de Gustavo Petro, estamos hablando de Álvaro Leiva, está en estos momentos generando también repercusión, incluso luego de que se filtraran supuestos audios en los que se atribuye, en este caso, la posible, sospechosa o supuesta influencia de este canciller en intentos de destronar, de socavar el gobierno de Gustavo Petro acá en oficinas congresionales de Estados Unidos. A ver, no hay un mecanismo que permita eso, de acuerdo con la legislación colombiana. Se requeriría un golpe de Estado al estilo militar de los años 50, 60, 70 en América Latina, algo que ya prácticamente desapareció de nuestra historia. Además, las Fuerzas Armadas colombianas se han caracterizado a lo largo de su historia reciente por su respeto por la institución y por las leyes. Es algo que es muy valioso para los colombianos. Los colombianos podemos no estar de acuerdo con el presidente Petro y de hecho, la gran mayoría de los colombianos no están de acuerdo con el presidente Petro, consideran que es un cáncer para el país, que es algo que pues de alguna manera tendríamos que enfrentar. Pero la mayoría, la enorme mayoría de los colombianos quieren hacerlo por las vías legales. Hay unas elecciones el año que viene y vamos a hacerlo de esa manera. Ya el año que viene los colombianos tendremos la oportunidad de votar por el candidato que nos convenga y que le convenga al país sin necesidad de romper con la institucionalidad y mucho menos incluyendo en esto a ningún extranjero. De esto no se ha hablado jamás, nunca se ha comentado esto en ningún círculo importante dentro del gobierno o del Congreso de los Estados Unidos. Yo confío plenamente en nuestros congresistas y en nuestro secretario de Estado y en el Departamento de Estado y las instituciones pertinentes que no tienen nada que ver con este tipo de intereses golpistas. Lo que pasa es que el presidente Petro encuentra en este enemigo, es lo mismo que hizo Fidel Castro en Cuba en los años 60, pintar a los estadounidenses como si fueran el enemigo y tratar de unir a la población cubana en contra de un enemigo que solo existía en la mente de ellos. Lo hizo Chávez después en Venezuela en los años 90. Lo está haciendo Petro porque además todos ellos siguen el mismo libreto que reciben de La Habana. Esto no tiene nada de novedoso. Ahí están tratando. El presidente sabe que viene una noticia terrible para Colombia, que es la desertificación del gobierno de los Estados Unidos, que va a concluir que Colombia no está colaborando como debería en el combate contra la producción y el tráfico de sustancias controladas, particularmente de hoja de coca, mejor, y de cocaína. Así que pues todo esto, esa desertificación, el presidente sabe que va a causar efectos muy duros y está tratando de ver cómo le saca provecho a eso, poniendo a la población colombiana en contra de los Estados Unidos. En el día de hoy, Jaime, estuvimos en una rueda de prensa que ofreció María Elvira Salazar, esta congresista del sur de Florida que representa a un distrito donde se concentra una gran cantidad de colombo-estadounidenses, así como también representantes de otras nacionalidades. Ella nos decía que precisamente una de las preocupaciones que puede haber en el gobierno de Colombia es el incremento de los cultivos de hojas de coca. Hemos visto cómo esfuerzos en administraciones anteriores han logrado que la erradicación haya ganado terreno en otras administraciones. Repito, no obstante, esto ha cambiado por completo y que precisamente la población de ese bello país no quiere el incremento de estos cultivos, prefiere el incremento del cultivo de la hoja del café, de las plantaciones de café, de las plantaciones quizás de tabaco, de otros productos que puedan servir para el enriquecimiento lícito, legal, de una población con tanto potencial que existe, sobre todo en ese bello país. Jaime. A ver, José, hemos visto con mucha preocupación cómo las áreas cultivadas con hoja de coca, particularmente en el sur del país y en la zona pues limítrofe con la selva amazónica, han venido creciendo exponencialmente a lo largo de los años de gobierno del presidente Gustavo Petro. Ya se habían alcanzado avances significativos durante la gestión del presidente Iván Duque, pero se ha perdido ese terreno por decisiones gubernamentales, inclusive por decisiones que tienen que ver con el fracasado pacto de paz con la FARC, que impidió inclusive la fumigación aérea con glifosato en las zonas cultivadas con hoja de coca. Esto está creando no solamente el incumplimiento de lo pactado entre Colombia y los Estados Unidos. Colombia recibe una cantidad significativa de recursos de los Estados Unidos para combatir el narcotráfico. Y eso está sujeto naturalmente a que se produzcan unos resultados. A los Estados Unidos no le conviene de ninguna manera invertir dinero en
tratar de controlar los cultivos ilícitos en Colombia si esto no produce los resultados que se esperan. Y ha sido tan grande, lamentablemente, pues el crecimiento de cultivos de hoja de coca, que Colombia, que en algún momento fue un productor, pero no necesariamente un consumidor de cocaína, pues se ha convertido en un consumidor no solamente de hoja de cocas, de cocaína, sino también de la pasta de la coca, que es pues muy nociva y que ha causado ya serios estragos en un segmento importante de la juventud colombiana. Así que eso no solamente es un problema de los Estados Unidos, esta desertificación viene en camino. Con esa desertificación se podría producir además el corte de los recursos que los Estados Unidos adjudican al combate al narcotráfico en Colombia. Y con esto, pues lo que se lograría sería pues el avance de los grupos alzados en armas, de los grupos delincuenciales, de las organizaciones criminales que vienen floreciendo en Colombia bajo la anuencia e inclusive la complicidad del presidente Petro y su gobierno. De hecho, hace unos días en Medellín se le vio acompañado, sacaron de la cárcel a unos delincuentes presos, condenados a penas de prisión para que asistieran a un evento popular con el presidente Petro, que mucha gente consideró como una amenaza, o el presidente se reelige o reelige a alguien escogido por él, o entonces vamos a soltar a todos estos delincuentes y vamos a aumentar pues la ola de criminalidad que ya ha sido un problema para los colombianos desde hace muchos años. Son muchas cosas negativas las que están pasando en Colombia y de las cuales el único responsable lamentablemente es el presidente Petro. Jaime, los líderes del socialismo del siglo XXI son predecibles y sabemos que puede existir una alianza que responde de manera inmediata a lo que puede ser la posición de Colombia. ¿Qué se puede esperar sobre este golpe diplomático que ha recibido en este caso el gobierno de Gustavo Petro por parte de naciones como Venezuela, Cuba y Nicaragua? A ver, no es mucho lo que pueden hacer más allá de prestar su apoyo, digamos, solidario y su apoyo espiritual o su consejería. Pero en términos prácticos es muy poco. Son países que están pues en situaciones económicas muy, muy complejas y que no se van a poner tampoco a pelear con los Estados Unidos de Donald Trump porque saben que la respuesta va a ser inmediata y además pues muy efectiva por parte de Estados Unidos contra estos países. Lo que yo sí creo es que es importante que la opinión pública en Colombia entienda que cualquier acción que emprendan los Estados Unidos contra la República de Colombia no es contra el pueblo ni contra la nación colombiana, sino contra la pésima gestión de un Gustavo Petro, al que le quedan pocos meses y en esa desesperación pues podría seguir cometiendo errores graves como los que ya ha cometido y nos han llevado a la situación que atravesamos. La gente en Colombia tiene que entender que las acciones que están tomando congresistas en los Estados Unidos, el Departamento de Estado de los Estados Unidos llamando a consultas a su embajador e inclusive el mismo gobierno del presidente Trump no son contra el pueblo ni contra la nación colombiana, que han sido pues socios comerciales y socios estratégicos importantísimos desde hace muchísimos años. Es una cuestión que hay que enfrentar porque pues de alguna manera tenemos que sobrellevar poco más de un año o menos de un año, algo así, que nos queda de la administración Petro, del gobierno de Gustavo Petro, y todos estamos esperando de que eso termine con la menor cantidad posible de estragos más allá de los que ya se han cometido. Te pregunto, Jaime, de acuerdo a la experiencia y también al calor político, ¿es posible que el Departamento de Estado o el gobierno de Estados Unidos, no estamos hablando en nombre ni siquiera del Partido Republicano, pero sí las estimaciones que a nosotros como colegas quizás nos hace llegar a estos aciertos desde el punto de vista de política exterior, apriete desde el punto de vista de sanciones al gobierno de Colombia, Estados Unidos? Podría haber algunas sanciones, de hecho, pues se da por descontado de que ya algunos de los funcionarios de la administración Petro han tenido revocadas sus visas para los Estados Unidos. Em, yo personalmente, y esta es una opinión muy, muy personal, yo quisiera que hubiera una acción por parte de los Estados Unidos para, pues, de alguna manera ponerle coto o ponerle fin a esta pesadilla que está viviendo la República de Colombia, pero que todo se haga dentro del marco de la más absoluta institucionalidad. Aquí no se debe violar ninguna norma, no se debe violar ninguna ley, no se debe hacer ningún tipo de acción de fuerza. Simplemente pues darle a esto dentro del curso regular y dentro del marco de las leyes vigentes el gas necesario para que esta administración llegue a su fin, la administración de Petro me refiero, sin seguir causando estragos y sobre todo
que haya unas elecciones libres, claras, transparentes y justas que le permitan a Colombia escoger su nuevo futuro. Era Jaime Flores. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Jaime. Vamos a estar muy atentos a lo que sucede desde el punto de vista de política nacional, pero sobre todo estando muy atentos a lo que ocurra en tu querida patria, en Colombia, que es vecina de nuestra querida patria Venezuela. Un gran abrazo a la distancia. Saludos en casa. Muchas gracias, José. Felicidades para todos. Seguro que sí. Hasta la próxima. Era Jaime Flores. Él es integrante de la comunidad estadounidense colombiana que reside en el sur del estado de Florida. Es periodista, cronista de la dura situación que atraviesa su querida patria Colombia y que también reconoce los esfuerzos que hace el gobierno de Estados Unidos a lo largo de los últimos años para favorecer esta alianza que sin duda destaca entre todas las relaciones que hay en estos momentos. Colombia es uno de los principales, por no decir el principal, país aliado de Estados Unidos desde el punto de vista estratégico.